Augusto Gómez Villanueva. Querido Augusto, gracias por venir, buenas tardes. No, muchas gracias, Agustín, al contrario. No sabes cómo me emociona de estar frente a un hombre que respeto y admiro. Yo te podría, pues, calificar como un ícono de la conciencia nacional. La verdad es que ha sido un guerrillero en la defensa de la verdad y de las... yo soy un reportero que trabaja todos los días. Pero que toda una generación que ha compartido contigo esta larga etapa de tu vida, te admiramos y te respetamos por tu congruencia. Gracias. Y tu verticalidad. A ver, Augusto, tú naciste cuando se fundó el PRI, ¿no? Más o menos. Exactamente, yo me puedo considerar como un hijo del PRI, porque mi padre fue fundador del Partido Nacional Revolucionario y desde que nací me enseñó a amar a mi partido. Es decir, ¿por qué? Por los principios que mi padre sostuvo para darme educación y enseñanza. Y Augusto Gómez Villanueva, ¿no lloras cuando ves el PRI de hoy? Por fortuna he tenido la oportunidad de transitar en diferentes etapas de la vida política de mi país y del entorno internacional, sobre todo en mi experiencia como embajador en Italia, en donde tuve el honor de compartir contigo momentos inolvidables. Así es. Y también en Nicaragua, que me tocó la última revolución de América Latina. Entonces esto me da una oportunidad de ser más sereno para los juicios respecto a los acontecimientos de mi país, ¿no? Y sobre todo pienso que en el largo proceso de mi formación, pues tuve la oportunidad de ir a la escuela primaria para enseñarme a leer y escribir, cuando en México el déficit era de que el 70% no sabían leer y escribir, y me tocó, digamos, vivir al lado de mi padre, pues era un luchador ferrocarrilero, Flores Magonista, pues que había nacido en el istmo de Tehuantepec, era un indígena de origen, hablaba zapoteco y tenía él una identidad con el juarismo como razón de su participación en la vida política, pero pues me tocó también que él me hiciera relatos desde cómo se incorporó ante la convocatoria de Venustiano Carranza para ir a combatir a Veracruz a los americanos, cómo se formó la primera organización sindical y también cómo él mismo contribuyó a la formación del partido, pero antes le tocó también pues llegar a Aguascalientes, a la convención de Aguascalientes. Así es que imagínate toda la carga que representa esa convicción. Porque tú eres de Aguascalientes. Yo nací en Aguascalientes, aunque mucha gente honrosamente me quieren ubicar como de Oaxaca, pero no quise yo competirles a mis amigos oaxaqueños en la gobernatura. Oye, a ver, pero no lloras cuando ves hoy el PRI. Mira, sí me siento muy preocupado. ¿No te sientes triste? Mira, sí, hay momentos que yo, digamos, trato de entender de qué ha ocurrido. Pero por fortuna advierto que los partidos históricos en el siglo XX pues entraron a una etapa de crisis en el momento de la caída de la cortina de hierro, y en realidad el partido nuestro, el Partido Nacional Revolucionario, como un partido cuyos principios es el nacionalismo revolucionario en su origen, pues tenía como meta fundamental y tiene como meta fundamental pues el combate a la pobreza, pero a través de una filosofía de justicia social. Pero ¿no? Se fueron por otro lado, pues, y por eso perdieron todo, y hoy están, la bancada del PRI en el Senado de la República cabe en una selfie. Mira, la de la Cámara de Diputados en un autobús escolar. Bueno, mira, lo que pasa es que efectivamente el proceso de la globalización y la apertura del mercado tuvieron que ver con las grandes transformaciones que se dieron en las políticas que con un tono fundamentalmente presidencial, pues iba recibiendo la adhesión de los priistas en la medida que los cambios que proponía pretendían sobre todo conservar el valor de la paz y el desarrollo de la vida democrática de México. Eso tiene un costo y lo ha tenido, porque el PRI no solamente ha sido el partido que promovió, como desde que Calles planteó en 28 la incorporación de todas las corrientes políticas del país, sino que fue el partido que hizo las reformas en materia electoral. Yo fui diputado de partido
decir, no de partido, sino el momento en el que nacieron los diputados de partido como una institución en el régimen de López Mateos e inicio del presidente Díaz Ordaz. Es decir, advertimos que el proceso de fortalecer la vida democrática de ese país pues tenía que ser un gran motor de transformación social. Y esto significó que pasáramos de la etapa del México rural al México urbano, que pues genera nuevas estructuras y nuevas demandas. ¿Pero qué le pasó al PRI? ¿Por qué? Vamos, porque hoy el PRI está... Bueno, el PRI y el PRD y el PAN. ¿Sí? Para allá digo yo. Es decir, hay una crisis de identidad en todos los partidos en el mundo, ¿verdad? Y en el caso nuestro, pues efectivamente son 90 años de una larga existencia en donde los principios del nacionalismo revolucionario tuvieron que transformarse gradualmente para incorporarse, como repito, al proceso de inserción de México en la era de la globalización. Y esto seguramente contribuyó de manera muy importante al deterioro, sí, pero de también, sus principios. Pero también la gestión de gobierno de los priistas, ¿no? Sí, desde luego que yo advierto que estamos en este momento viviendo una etapa muy compleja, porque efectivamente toda derrota origina que haya una catarsis en donde aparecen las voces para culpar a los individuos y no tienen una visión para entender los procesos de transformación que vivimos, sin desconocer que evidentemente en el mundo en el que estamos operando, de los grandes cambios en donde se han generado nuevos valores que son los que asocian el sistema democrático, han sido deformados en su operación, pero hoy en día también, querido Augusto Gómez Villanueva, hacen del PRI un sinónimo de corrupción, ¿sí? Sí, efectivamente estamos pagando por una parte, una realidad que se vivió sobre todo en este régimen que pasó. Pero ¿por qué ocurrió esto? Es decir, yo creo que todavía nos falta tener un juicio que nos permita encontrar el camino para que México pueda trascender esa etapa. No podemos pensar en que ni el régimen anterior, ni los regímenes anteriores, en donde estuvo el PAN al frente del Ejecutivo, fuera un régimen en el que no hubiese salpicado el problema de la corrupción. Por eso también está en etapa terminal. Así como ocurrió en el PRD y seguramente en el resto de los partidos. Es decir, este es un poco el costo de lo que significó el que de pronto México entrara a una etapa del auge y de la abundancia. Como dijo el presidente López Portillo, era difícil administrar la abundancia y después, ¿qué pasó? ¿Verdad? En una noche administrar la crisis. Así es, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que efectivamente es una etapa en la cual tenemos que entrar en una profunda revisión para determinar cuáles deben ser nuestras estrategias de futuro, para conservarnos como un partido que no solamente invoque sus razones históricas, sino que seamos un partido de la esperanza, es decir, un partido que no solamente se ubique en la oposición, sino en la alternancia. Es decir, un partido que pueda recuperar la credibilidad para poder lograr la captación de muchos mexicanos que fueron desalentados en esta... Ahora, por último, Augusto Gómez Villanueva, ¿tiene vida el PRI? Claro que tiene vida, porque tiene una razón histórica de existencia, es quien promovió otra vez, es un partido nacido de una revolución, hizo una constitución e hizo las instituciones que el México actual permite, pero que pero que no se le reconoce nada. Bueno, no se reconoce porque efectivamente hubo una campaña, yo diría, a semejanza de lo que ocurrió con el macartismo en contra del PRI, es decir, se borró la memoria histórica y no permitió el descubrimiento de lo que en verdad ha aportado para el desarrollo nacional. Tan ha aportado el desarrollo nacional que, bueno, pues hay un gobierno que en este momento ha sido el resultado del respeto a la libertad de expresión de los mexicanos y que en este caso también demuestra
que el PRI también tiene una definición muy clara en cuanto a los valores que representan la libertad, la democracia y el ejercicio de los derechos de los mexicanos para transformarnos frente a las demandas. Por último, ahora sí, por último, Augusto Gómez Villanueva, ¿qué opinas del presidente López Obrador? Mira, yo creo que el presidente López Obrador es un hombre de buena fe, es un hombre que seguramente en sus 18 años de recorrer el país se volvió un oidor de las quejas del pueblo mexicano, digamos con una vocación sacerdotal para escuchar al pueblo, pero que ahora el problema que se le presenta es cómo convertir en respuesta a las demandas en contra de la pobreza y cómo encontrar los mecanismos para combatir la desigualdad social. O se genera una ruptura histórica que sería muy grave para el país y para los mexicanos, o le da continuidad a un proceso de perfeccionamiento de las instituciones democráticas de México, ¿no? Y yo creo que en este momento, pues en sus 6 meses de gobierno, todavía es muy discutible hacia dónde va. Todavía es muy discutible si tiene o no una ideología. Todavía es discutible si tiene o no un programa. Es decir, lo real es que en este momento los juicios que se hacen sobre su gobierno más se pretende juzgarlos como actitudes sediciosas que actitudes de madurez republicana. Yo creo que es el gran problema que él está asumiendo en este momento para poder remontar los meses que siguen su gobierno. Bien, pues querido Augusto, muchas gracias por haber venido. Pues muchas gracias a ti. A ver, tienes aquí estos libros, 4 libros que ha escrito Augusto Gómez Villanueva. Primero, El campo que yo conocí, que es la parte de Juan Luis Echeverría. Déjame de que me parece que es el mejor. Relatos de mi padre y el México que yo viví. Después nacionalismo revolucionario, orígenes socioeconómicos de la doctrina internacional de la Revolución Mexicana, y de su gestión diplomática del terrorismo de Italia a la Revolución Sandinista, el secuestro y asesinato de Aldo Moro que se tocó. Exactamente. Allí en compartir en ese momento justo. Bien, pues querido Augusto, muchas gracias por haber venido. De veras, es una gran oportunidad de poder convivir con un gran mexicano al que respeto y quiero. Gracias. Y le digo, el último de los mohicanos del PRI, Augusto Gómez Villanueva.